Y continuamos entonces ahora con las neumonías embólicas. Siempre entonces estamos describiendo las neumonías en el contexto de su clasificación morfológica. En el caso de las neumonías embólicas, la denominación ya orienta respecto de la vía de llegada y también de los potenciales agentes causales de estas neumonías. Estamos hablando de émbolos que van a alcanzar el pulmón por la vía hematógena, émbolos que en general tienen un componente de bacterias y eventualmente algún hongo, y en el contexto de las neumonías embólicas, el sitio inicial de lesión en el pulmón es en los vasos. La lesión inicial es vascular. Es una neumonía que se produce a consecuencia del acceso de émbolos bacterianos que van a obstruir vasos sanguíneos de distinto calibre, van a provocar lesión endotelial y a partir de la presencia de las bacterias y la lesión vascular se generan múltiples focos inflamatorios. Entonces, como los émbolos alcanzan el pulmón por la vía hematógena, la distribución de las lesiones va a ser generalizada en los pulmones y se trata de lesiones multifocales, multinodulares, donde la respuesta inflamatoria se centra justamente en las arterias pulmonares y capilares de los alvéolos. Entre los agentes que más frecuentemente producen neumonía embólica, nos encontramos con bacterias piógenas, como Troperella piógenes, Fusobacterium necrophorum, en rumiantes y cerdos, Erysipelotrix russopatiae, de los cerdos, Streptococcus suis también, Staphylococcus aureus, Streptococcus equi, todas bacterias que alcanzan el pulmón a partir de focos de infección lejanos. Por ejemplo, infecciones o lesiones cutáneas que resulten ser puerta de entrada para alguna de estas bacterias, lesiones podales, y esto es bastante frecuente en animales de producción, en bovinos, en cerdos, a partir de onfaloflebitis en los animales pequeños, también a partir de tromboémbolos en la vena yugular, por cateterismo de la yugular. En los bovinos es frecuente los émbolos a partir de abscesos hepáticos que se rompen y liberan parte de su contenido en la vena cava caudal. También, digamos que todas las causas que estuvimos nombrando anteriormente como situaciones potenciales de desarrollo de tromboembolismo pulmonar, bueno, justamente son circunstancias en las que los émbolos bacterianos pueden alcanzar el pulmón. Otra causa frecuente es a partir del desprendimiento de masas trombóticas o con bacterias, con colonias bacterianas en su interior, a partir de las endocarditis valvulares, principalmente del corazón derecho. Entonces, en ese contexto, los émbolos bacterianos llegan al pulmón, obstruyen o se detienen o bloquean alguna arteriola o capilar, y a partir de esa situación hay lesión endotelial y se genera la afluencia al sitio de lesión de células, principalmente neutrófilos. Entonces, en general, las lesiones iniciales son pequeñas, son múltiples, son generalizadas, y es lo que se está mostrando en este esquema del pulmón, y en la imagen, en la microfotografía, las flechas están señalando dos pequeños nódulos, donde cada uno, si pudiera observarse con más detalle, tres nódulos, acá se señala otro, si pudiéramos observar con mayor aumento, podríamos encontrar el émbolo bacteriano en relación con un vaso sanguíneo y la respuesta de neutrófilos y los cambios vasculares de hiperemia que se generan en relación con estos focos. Entonces, el esquema está justamente también en el dibujo. Cada nodulito, fíjense que consta de un punto central que correspondería a una gotita de pus y un halo rojizo
que interpretaríamos como cambios vasculares de hiperemia. Estos cambios son frecuentes de ver en aquellas lesiones que todavía no han alcanzado un gran desarrollo o volumen. En este pulmón de cerdo, por ejemplo, es un lindo ejemplo de neumonía embólica, ya que se nota la distribución generalizada y las lesiones multifocales, multinodulares, y en muchos de estos pequeños foquitos se alcanza a ver perfectamente ese puntito central blanco de una pequeña colecta de material purulento y el halo hiperémico que lo circunda. Lo mismo en este otro ejemplo, que sigue siendo pulmón de bovino. Acá ya hay un foco purulento un poquito más voluminoso. En la medida que la lesión va proliferando, finalmente termina formándose un absceso. En este caso se trata de un pulmón de bovino, en el contexto de una infección por Fusobacterium necrophorum, justamente en el contexto de una enfermedad que se denomina pododermatitis séptica, donde la puerta de entrada puede ser justamente la lesión podal. Y en este también es un lindo ejemplo en un pulmón de ovino porque nos permite ver nuevamente la distribución de esos múltiples nódulos generalizados en todo el pulmón, el foco purulento central, el halo hiperémico que circunda. En algunos casos, entonces, los animales siguen viviendo aún con estos focos inflamatorios y el hallazgo en la necropsia es de grandes abscesos distribuidos en todo el pulmón. En general, las bacterias piógenas son los principales agentes causales de las neumonías embólicas, pero a veces ocurre en algún ejemplo de infección micótica, como puede ser con hongos tales como Aspergillus o Mucor, que pueden tener una diseminación dentro del organismo siguiendo la vía hematógena, bueno, y en ese caso también puede llegar a dar una neumonía con las características de la neumonía embólica, como estamos observando en esta foto. Digamos entonces que como características más salientes en los casos de neumonías embólicas es tener presente la puerta de entrada del agente patógeno, hematógena, un emboloséptico, que en general los agentes causales son bacterias piógenas. La distribución es multifocal y generalizada en ambos pulmones, y eso nos orienta a la vía de llegada hematógena de las bacterias. La textura del pulmón es nodular. El exudado, bueno, justamente suele ser ese pequeño foco purulento rodeado de un halo hiperémico, o en lesiones más desarrolladas ya abscesos francos. Y en estos casos, las secuelas que pueden dejar este tipo de neumonías son justamente abscesos múltiples de distribución generalizada que se diferencian de los abscesos que también pueden ser secuela de las bronconeumonías. Cuando hacemos referencia a las secuelas de las bronconeumonías, y sobre todo de la bronconeumonía supurativa, la ocurrencia o el hallazgo de abscesos también lo nombrábamos como secuelas, pero en ese caso los abscesos solo estarían comprometiendo las zonas cranioventrales pulmonares en correspondencia con la localización que suelen tener las bronconeumonías. En cambio, los abscesos secuela de una neumonía embólica supurativa, en general, tienen una distribución más extensa y generalizada en el pulmón, en todos los lóbulos pulmonares. Este es un diagnóstico, el de neumonía embólica, que en realidad la histopatología aporta lo suyo, pero es necesario el complemento de la descripción del hallazgo macroscópico, de las características macroscópicas observadas en el pulmón, porque muchas veces al microscopio es bastante difícil encontrar la lesión en la fase de identificar el émbolo bacteriano dentro del vaso sanguíneo y la respuesta purulenta a su alrededor. En general lo que es más frecuente es encontrar abscesos. Entonces, la presencia de abscesos con el complemento de la descripción macroscópica de lesiones múltiples y generalizadas en todos los lóbulos pulmonares ayuda a cerrar este diagnóstico de neumonía embólica. También teniendo en cuenta la clasificación de acuerdo a las características morfológicas de las neumonías, nombrábamos a las neumonías granulomatosas. En este caso, en la neumonía granulomatosa, los agentes causales de este tipo de neumonía pueden llegar al pulmón siguiendo la vía aerógena o hematógena. Y aquí tenemos que tener presente
que para que este tipo de neumonías desarrolle, en realidad la noxa actuante tiene que tener las características de ser un agente infeccioso o algún elemento de difícil eliminación por parte de los macrófagos, porque es esta característica, la persistencia del organismo de daño, del agente infeccioso que participe, es la persistencia de estos microorganismos en los macrófagos y la imposibilidad de los macrófagos de eliminar fácilmente o de fagocitar y degradar fácilmente a la noxa actuante, es justamente esa característica la que estimula el desarrollo de la respuesta granulomatosa. Esto es similar a pensar en cualquier granuloma aquí en pulmón como presente en cualquier otro órgano. ¿Cuáles son aquellas noxas, aquellos agentes de daño que son capaces de estimular una respuesta crónica y granulomatosa? Aquellos que son son organismos difíciles de ser eliminados por parte de los macrófagos. Entonces, como cualquier granuloma, en las neumonías granulomatosas, también la respuesta inflamatoria se caracteriza por la marcada presencia de macrófagos, células epitelioides, a veces también células gigantes, linfocitos y células plasmáticas. Recordemos que en el concepto de granuloma, la célula central es el macrófago. Y a ese macrófago, esto para cualquier granuloma, se le suelen sumar las células epitelioides y eventualmente, y según la noxa actuante, también nos encontraremos con células gigantes. ¿Quiénes son agentes causales de neumonías granulomatosas? En general, todos los hongos que forman parte de infecciones micóticas sistémicas. Justamente son microorganismos que por sus características estructurales son muy difíciles de ser eliminados por los macrófagos. Y entonces allí es clara la respuesta que desarrolla y el estímulo para el desarrollo de una respuesta granulomatosa. Y lo mismo las micobacterias, algunas larvas migrantes que generarán una respuesta granulomatosa actuando un poco como elemento extraño en el parénquima pulmonar, y excepcionalmente el ejemplo de algún virus, como el que estamos nombrando en este caso, el coronavirus de la peritonitis infecciosa felina. Fijémonos que los hongos que forman parte de infecciones micóticas sistémicas como Cryptococcus neoformans en caninos, Cryptococcus gattii, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, todos estos son hongos que una vez instalados en el pulmón van a generar una intensa respuesta granulomatosa. Lo mismo las micobacterias. En el contexto de las tuberculosis, vamos a describir un poquito más adelante, es una enfermedad modelo para estudiar las neumonías granulomatosas, sobre todo en los rumiantes y principalmente en los bovinos. Rhodococcus equi, como bacteria de frecuente ocurrencia y provocando neumonías en los equinos, eventualmente la migración de algunas larvas parasitarias, Fasciola hepática, Dictyocaulus vivíparos. En la mayoría de los casos, estos agentes ingresan por la vía erógena al pulmón, como es el ejemplo de los hongos que estábamos haciendo referencia, Cryptococcus, Coccidioides, Blastomyces, Histoplasma, y llegan y alcanzan el pulmón por la vía aerógena, y a partir del pulmón es que luego se diseminan y generan infecciones sistémicas. Lo mismo pasa muchas veces en la tuberculosis, donde el órgano primariamente afectado es el pulmón, desarrollando una tuberculosis pulmonar, y a partir de esa tuberculosis pulmonar puede ser que haya una generalización y una diseminación a otros órganos del individuo. En el caso de las neumonías granulomatosas, el esquema nos muestra que también las lesiones suelen ser múltiples y en general macroscópicamente se describe que los focos granulomatosos que encontremos son lesiones localmente extensivas, es decir,
se piensa en múltiples focos de lesión que van expandiéndose en forma centrífuga, van extendiéndose y aumentando de volumen y comprometiendo áreas más extensas del pulmón e incluso con tendencia a coalescer, a la confluencia de los diversos focos. En este caso estamos mostrando una imagen microscópica de la infección por Rhodococcus equi en una neumonía granulomatosa o piogranulomatosa, es decir, también con un componente importante de neutrófilos, sugerido por este prefijo pio, nos da idea de supurativo, y estamos observando cómo múltiples focos van extendiéndose y comprometiendo mayores extensiones del parénquima pulmonar, en general lo que ocurre con cualquier lesión granulomatosa en distintos órganos. Tiende a ser localmente extensiva y a coalescer con otros focos inflamatorios. Y eso es lo que observamos en la imagen macroscópica de esta neumonía por Rhodococcus equi en un equino. Un compromiso mayor craneoventral, múltiples, en esta superficie de corte nos permite ver muy bien los múltiples focos, cada uno de estos nódulos son granulomas, pero cómo esos granulomas terminan constituyendo una masa mayor de múltiples focos localmente extensivos que han confluido y se presentan como un foco mucho más importante y de mayor volumen. En este caso es el ejemplo de un nódulo granulomatoso en un pulmón en el contexto de una infección por nocardia en el bovino. Nos fijamos que también se describe con esta característica, nódulo de aspecto caseoso, da la idea de caseoso de necrosis caseosa, recordemos, parecido macroscópicamente al queso, al requesón, una lesión localmente extensiva, y en este caso, en un ejemplo de tuberculosis en una cabra, fijémonos que en esta neumonía granulomatosa el pulmón se encuentra muy extensamente comprometido con muchas masas granulomatosas. En realidad, en una imagen de un pulmón de estas características, un primer diferencial podría ser el pensar, y esto ocurre muchas veces cuando en otros órganos también frente a la presencia de granulomas múltiples, diferenciar si estamos frente a un proceso infeccioso, un granuloma de origen infeccioso, bacteriano o micótico según la especie, o si estamos frente a un proceso neoplásico, porque las masas son bien importantes y son bastante voluminosas. Lo mismo en este caso, un pulmón de bovino, otra vez para señalar cómo en cada lobulillo se han formado distintos granulomas y cómo esos granulomas empiezan a coalescer, lesiones multifocales localmente extensivas. Y aquí, este es un ejemplo de un pulmón de bovino caído o muerto en el mercado de Liniers, de los animales que conseguimos habitualmente para las prácticas de necropsias con los estudiantes. Bueno, allí a veces llegan animales con importantes lesiones tuberculosas, caen antes de ser faenados, y lo que estamos observando acá son ambos pulmones con estadios muy avanzados de una tuberculosis cavitaria, donde ya grandes extensiones del pulmón, el parénquima prácticamente está reemplazado por múltiples nódulos o directamente con amplias cavidades con extensos centros de necrosis gaseosa o ya prácticamente líquida, casi como una cavidad quística. Estas son formas, se las describe como apostematosas, terminales de la tuberculosis pulmonar. En todo caso, y lo vamos a ver en otro contexto cuando describamos o estudiemos mejor la tuberculosis dentro de lo que es el sistema hematopoyético, pero la tuberculosis pulmonar en el bovino, los granulomas tuberculosos, son exactamente igual en el pulmón como lo podríamos estar viendo en cualquier otro órgano. El centro con una amplia zona de necrosis gaseosa. En los bovinos es muy frecuente que ocurra la mineralización distrófica sobre el área de necrosis, y
toda una amplia franja de infiltrado celular, caracterizado en el caso de la tuberculosis pulmonar bovina por la presencia de numerosos macrófagos, numerosas células epitelioides y las características células gigantes multinucleadas tipo Langhans, que son bien propias de la infección por Mycobacterium, y en los bovinos justamente es muy abundante de encontrar. La respuesta o la imagen de las neumonías granulomatosas por Mycobacterium varían un poco entre las especies, pero digamos, en el caso de los bovinos es el granuloma clásico del centro de necrosis, la periferia con las células macrófagos epitelioides y gigantes, la corona de linfocitos y en las lesiones crónicas el tejido conectivo periférico. Incluso en el momento de realizar la necropsia, podemos, ya para tener una idea de si las lesiones que estamos observando al pulmón realmente involucran Mycobacterium, podemos hacer una impronta, es decir, apoyar un portaobjetos sobre las superficies de los granulomas, la superficie de sección de los granulomas, y luego teñir esas improntas, esas células que han quedado adheridas, con la tinción de Ziehl-Neelsen, y en este caso es un ejemplo de tuberculosis en un canino. Observemos gran cantidad, qué bien que se ve la numerosa cantidad de bacilos ácido alcohol resistentes que se han coloreado de un rosado intenso. Esto fue en el contexto, o es un ejemplo de una tuberculosis en canino, donde el pulmón tenía múltiples nódulos, y justamente era un ejemplo donde estaba la duda de si se trataría de masas neoplásicas o de granulomas micóticos o de tuberculosis. Entonces, con la impronta y la tinción rápida de Ziehl-Neelsen, ya nos permitió orientarnos hacia la posibilidad de la tuberculosis frente al hallazgo de estos bacilos ácido alcohol resistentes. Y estando en pulmón, no podemos dejar de hacer mención a la tuberculosis pulmonar en el bovino. Si bien donde avancemos un poquito más con sistema hematopoyético, vamos a volver sobre la patogenia de la tuberculosis y vamos a profundizar en algunas de sus características macro y microscópicas, de todas formas aquí nos detenemos con la presentación de la tuberculosis cuando Mycobacterium bovis afecta al pulmón de los bovinos y desarrolla la neumonía a partir del acceso por la vía aerógena de los Mycobacterium al pulmón. Y aquí hemos descrito en las diapositivas con bastante detalle la patogenia de la tuberculosis, centrándonos sobre todo en el cuadro de tipo respiratorio, en la infección respiratoria. Y ahí hablamos de 3 posibilidades de desarrollo de esa infección una vez que las micobacterias han alcanzado el pulmón. Hablamos de un periodo de infección primaria, un periodo de resistencia y un periodo de reinfección. La evolución de la infección va a depender en gran medida del estado inmunitario y de salud general en la que se encuentre ese animal, además de la dosis infectante. En una primera etapa, en una primoinfección, ese periodo de infección primaria, lo que ocurre en los bovinos es el desarrollo de un foco tuberculoso, un granuloma tuberculoso en el pulmón. Los Mycobacterium ingresan al pulmón siguiendo la vía aerógena y suelen comprometer el área más ventilada del pulmón, que es el borde dorsal del lóbulo caudal. Y en ese sitio, o a lo largo de esa área, tiene lugar la primera lesión asociada a la infección tuberculosa, que es un granuloma que muchas veces puede ser pequeño, pero que reviste todas las características del granuloma tuberculoso, a lo que hablábamos, el centro de necrosis, la respuesta celular inflamatoria, la fibrosis o no, según la etapa de evolución.
ese primer foco, ese primer granuloma en el pulmón, junto con la inflamación de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos relacionados, es decir, la linfangitis, y el compromiso de los linfonódulos regionales, donde también desarrolla una respuesta granulomatosa, constituyen el llamado complejo primario de Ranke. Es decir, en la primoinfección, la lesión inicial va a comprometer el pulmón, granuloma en el parénquima pulmonar, la linfangitis y granuloma en el linfonódulo asociado, linfadenitis granulomatosa. En realidad, incluso suele ocurrir que el primer foco de infección, antes también se lo llamaba chancro de inoculación, ese primer foco de infección en el pulmón a veces es muy pequeño y difícil de encontrar, porque el borde dorsal del lóbulo caudal del pulmón de un bovino es bastante extenso, es un área bastante extensa. Entonces, ese primer foco a veces es difícil de identificar en la necropsia, mientras que quizás es más fácil encontrar la respuesta granulomatosa más evidente, más desarrollada en el linfonódulo que corresponde al área de drenaje linfática del pulmón. Entonces, una vez producida esa infección primaria y el desarrollo de ese complejo primario de Ranke, puede ser que ocurran dos cosas. Una primera cuestión que puede suceder es que a partir de este complejo primario de Ranke, de esta primoinfección, suceda una generalización precoz de la infección. O que encuentre a un animal, esta instancia de infección encuentre un animal en buenas condiciones sanitarias y en vez de generalizarse la infección, quede confinada al pulmón y se ingrese a lo que se conoce como periodo de resistencia. Si el inóculo o la cantidad de bacterias o el estado general del individuo favorece la generalización precoz, esta generalización precoz puede darse realmente dentro en el contexto de un cuadro agudo o puede darse una generalización mucho más crónica y lenta. Entonces, en el caso de la generalización precoz aguda, los bacilos van a tomar la vía linfática y hematógena y van a generalizarse llevando no solo el compromiso del pulmón, sino una generalización a numerosos órganos del mismo individuo y también a las serosas. Esa rápida generalización, la llamada generalización precoz aguda, lleva a que numerosos órganos, incluyendo el propio pulmón, presenten una gran cantidad de nódulos muy pequeños, granulomas muy pequeños, por eso el término de tuberculosis miliar aguda, o el compromiso de las serosas con nódulos más grandes que por su aspecto se describe como tuberculosis perlada en las serosas. En general, lo que sucede más frecuentemente, que una vez ocurrida esa primoinfección y el complejo primario de Ranke en el pulmón y suceda o continúe con una generalización aguda, finalmente es muy probable que el animal muera. Lo que puede ocurrir también es que la generalización precoz se manifieste, pero con un desarrollo de una tuberculosis pulmonar, una diseminación más crónica, más lenta dentro del pulmón, primero, que no se dispare, no se generalice a todos los órganos de la economía animal, sino dentro mismo del pulmón, va avanzando la lesión, desarrollando numerosos granulomas con un aspecto de un compromiso acinar, alveolar, nodular o generando grandes cavidades, y ahí puede ser que pase a un periodo de resistencia si es que el animal no muere. En ese periodo de resistencia se considera que la infección puede ser que quede en forma frenada, confinada, limitada o directamente superada.
Entonces, justamente, el periodo de resistencia puede caracterizarse porque se produzca la superación de la infección por parte del individuo, una curación completa, donde el foco inicial de infección sufra calcificación y la limitación y organización por tejido conjuntivo, y entonces quede ese foco de infección tuberculosa como pequeñas cicatrices pulmonares. O puede ser que el foco quede encapsulado, inactivo, encapsulado por tejido fibroso, y por lo tanto inactivo, pero también con la posibilidad de que la infección quede latente, es decir, confinada, limitada, pero con bacilos viables en su centro. Lo cual implica que frente a ciertas condiciones, que básicamente tienen que ver con la ruptura de la inmunidad, esos bacilos viables que estaban contenidos en un foco encapsulado puedan proliferar y el foco inflamatorio con microorganismos viables reactivarse y pasar a otra etapa, que es a la etapa de reinfección. En este tercer periodo de la reinfección podemos pensar en la tuberculosis que la reinfección puede ser, por esto que estamos describiendo, una reactivación y exacerbación de focos antiguos, es decir, una causa endógena. No es que ingresaron nuevas bacterias, sino que hay un desequilibrio inmunitario que lleva entonces a la exacerbación de esos focos que estaban latentes o en reposo en el periodo de resistencia. O puede ser que ese animal se enfrente a una nueva dosis infectante, a una nueva ingreso de micobacterias, una superinfección o una reinfección. Y tenemos lo siguiente, si en este periodo de reinfección, ya sea por causa endógena, es decir, por la reactivación de focos antiguos, o por una reinfección, si encuentra esta etapa, encuentra un animal, pensando sobre todo en esa reinfección, un animal con una inmunidad buena, con una inmunidad más o menos sólida, la diseminación de las bacterias no va a tomar la vía linfática o hematógena, sino que lo que va a ocurrir es que las bacterias van a comenzar a difundirse por la vía canalicular. Y esto justamente puede darse en órganos como el pulmón, donde hay todo un sistema de conducción o digamos, ya dentro del pulmón hay todo un sistema de sacos alveolares, de ductos alveolares que permitirían que a partir de un foco inactivo latente o en una situación de reinfección exógena, entonces la difusión se dé dentro del pulmón. Lo mismo ocurre cuando la tuberculosis se expresa afectando las glándulas mamarias de una hembra bovina. La difusión se produce por vía canalicular porque el individuo está ofreciendo cierta resistencia inmunitaria y evitando la generalización, o en otros órganos ese periodo de reinfección se manifestará por focos en hígado o en vasos circunscriptos, y esto es lo que se conoce como tuberculosis aislada de los órganos. Se interpreta como una forma crónica benigna que corresponde a un periodo de reinfección por el Mycobacterium tuberculoso, o Mycobacterium bovis o de la especie que fuera. Esto aplica para, digamos, lo estamos hablando para tuberculosis pulmonar bovina, pero aplica también en otras especies. Ahora, ¿qué pasa si en ese periodo de reinfección, ya sea por ruptura o exacerbación de un foco antiguo o por una superinfección o reinfección, esta etapa de reinfección encuentra un individuo con defensas bajas? En ese caso, nuevamente, luego que ocurre la reinfección, puede ser que se dé nuevamente una situación de generalización. Y en este caso se habla de generalización tardía. Y lo más frecuente es que en esta fase de generalización tardía también dé posibilidades que desarrollen lesiones con las características de la tuberculosis miliar aguda o de una tuberculosis gaseosa, y por lo tanto
posteriormente a la generalización tardía, puede ser que finalmente el animal llegue a la muerte. Esto que estamos describiendo como patogenia de la tuberculosis pulmonar en los bovinos, en realidad corresponde a la patogenia general de la tuberculosis como enfermedad. Lo pensaremos, y ya lo vamos a ver en el sistema hematopoyético, son distintos los órganos donde desarrolla el complejo primario de arranque, dependiendo de la vía de ingreso de las micobacterias, pero luego la progresión, las distintas fases de infección primaria, de resistencia o de reinfección, pueden darse en distintos contextos de similar modo, afectando distintos órganos de similar modo como lo estamos describiendo para la tuberculosis pulmonar. Cerramos entonces la neumonía granulomatosa, nos detuvimos un ratito para describir la tuberculosis pulmonar, tomando como modelo el bovino, por ser una enfermedad importante. Y volvemos entonces a hacer un resumen, como lo hemos estado haciendo con las distintas formas de neumonías, recordando que las neumonías granulomatosas en general los agentes causales pueden ingresar por la vía aerógena, pero a veces también hematógena, que en general los agentes causales de neumonías granulomatosas son las micobacterias, hongos, a veces parásitos, que las lesiones son multifocales y la textura del pulmón afectado será nodular o con lesiones localmente extensivas o expansivas, que el exudado tiene que ver justamente con la formación de piogranulomas, con la presencia de necrosis gaseosa o de mineralización de nódulos calcificados. Y las secuelas pulmonares de una neumonía granulomatosa puede ser directamente la consecuencia, digamos, de una neumonía granulomatosa comprometiendo el pulmón, puede ser lo que describimos para tuberculosis, la diseminación de la infección a los linfonódulos o a órganos distantes. Y ahí describíamos con esta característica la posibilidad de diseminación de la infección a partir de la tuberculosis pulmonar o de una micosis pulmonar también. Y nos queda entonces por hacer referencia a las neumonías especiales, neumonías por aspiración y neumonía verminosa. La neumonía por aspiración y la neumonía verminosa también tienen su patrón de distribución de lesión. En general, las neumonías por aspiración comprometen más el pulmón derecho en su zona craneal, mientras que las neumonías verminosas suelen afectar más los lóbulos caudales, justamente en su porción caudal. En el caso de las neumonías por aspiración, las consecuencias o el desarrollo, la extensión o la gravedad de la neumonía va a depender mucho del material aspirado, de la cantidad, del tipo de material que se ha aspirado. En general, una cuestión es una neumonía por aspiración, por ejemplo, a partir de la inhalación de partículas de alimento o de elementos vegetales a partir de las camas de los animales. Es bastante frecuente encontrar pequeños granulomas tipo cuerpo extraño y que en su centro hallemos al microscopio una pequeña fibra vegetal o un grano. Si esa inhalación de partículas es frecuente que ocurra y que alguna de esas pequeñas partículas, que en realidad en principio debieran quedar retenidas en cavidad nasal, en algún nivel del sistema de conducción y no haber alcanzado el pulmón, bueno, si alguna de ellas alcanza el pulmón, puede generar un pequeño foco y que quede bien limitado, un pequeño foco en general con una respuesta de tipo granuloma de cuerpo extraño. Pero el asunto ocurre o es de mayor gravedad si esa inhalación de partículas es muy abundante o si el material aspirado ha llegado en cantidad, por ejemplo, a consecuencia de una falsa vía, porque el animal presenta una anomalía congénita como puede ser la palatosquisis, es decir, el paladar hendido, o iatrogénica porque se ha querido suministrar algún medicamento vía sonda nasogástrica y resulta que termina derivando
el medicamento hacia el pulmón, o alimentar un animal a través de la sonda o de una mamadera en un animal chiquito. Entonces, la severidad y la gravedad de la lesión ahí puede ser tan intensa que esa neumonía por aspiración lleve a una muerte con extensas zonas de necrosis a nivel pulmonar. Entonces acá puntualizábamos que justamente el grado de lesión, la gravedad y la extensión de la lesión va a depender de la naturaleza del material aspirado. Una cosa es lo que describíamos, pequeñas fibras vegetales o alguna gota de algún fluido como puede ser la leche, y estimulará a una leve o moderada bronconeumonía supurativa y por ahí alguna respuesta tipo extraño y listo, y es un cuadro que puede superarse, a si por ejemplo ha llegado leche por falsa vía o se ha producido la inhalación, sí, aspiración por ejemplo de contenido ruminal. En ese caso las bronconeumonías tengan lugar van a ser fibrinosas y necrotizantes y fatales, con la característica de la localización que nos puede orientar a pensar en la neumonía por aspiración y hasta el momento de la inspección a veces poder encontrar algo de este contenido que fue a parar al pulmón. Entonces algunas imágenes, en este caso es una neumonía por aspiración en un caprino, ambos pulmones están afectados con lesiones necróticas y hemorrágicas, pero el compromiso es mayor en el pulmón derecho, nuevamente con mayor compromiso en el pulmón derecho en una neumonía por aspiración en un canino. Esto puede darse en cachorritos o en animales bebés a los que se los ha alimentado en forma artificial. Una extensa neumonía por aspiración con un claro compromiso del pulmón derecho en un equino. Fijémonos lo tumefacto de todo el parénquima pulmonar, el compromiso pleural, las áreas rojo oscuras que al corte nos dejan ver extensas zonas casi negruzcas de necrosis. Entonces, recordar el área de compromiso que tiene que ver con la ramificación bronquial, el bronquio craneal derecho. La localización de la neumonía por aspiración eventualmente podría variar y tener otra localización si ocurre la aspiración o la falsa vía en un animal que se encuentra en decúbito, que se encuentra postrado. Pero en principio entonces la distribución ayuda a pensar en la posibilidad de una neumonía por aspiración, por supuesto pensando también en los datos clínicos o de anamnesis, de historia clínica, y en los casos graves el aspecto de una neumonía fibrinosa y necrotizante. El ejemplo de las neumonías parasitarias o neumonías verminosas, en la presentación del preparado en la apo de histopatología de bronquitis parasitaria, bueno, en algunos casos es frecuente, se trata de justamente parásitos que colonizan las formas adultas, el árbol respiratorio, el árbol bronquial, y en ocasiones no solo esos parásitos producen bronquitis, sino que pueden llegar a producir focos múltiples de neumonía. Esas neumonías pueden variar desde intersticial a neumonías granulomatosas, va a depender si se trata de una respuesta a una migración de larvas parasitarias, ahí puede llegar a dar un patrón de neumonía más intersticial, o de pronto un patrón de neumonía granulomatosa con múltiples focos, como respuesta a la presencia de larvas muertas o a la presencia aberrante de parásitos o de huevos de parásitos, es decir, que se produzca esa broncoaspiración del parásito que el bronquio pase ya a la luz de los alvéolos y generen entonces una respuesta inflamatoria. Acá estamos observando un compromiso de la zona del más caudal, del lóbulo caudal, en un pulmón de cerdo. Fijémonos los lobulillitos, estos pequeños lobulillos que se encuentran de un color rojo intenso y levemente deprimidos.
es probable que entonces estemos frente a lobulillos afectados por los parásitos que están comprometiendo la luz de los bronquios. Aquí la imagen entonces nos muestra en un ovino los parásitos adultos en la luz bronquial, y en una superficie de corte de un pulmón afectado, ya no solo con la bronquitis, sino también con la neumonía parasitaria, justamente en inspección, en la sección del pulmón, en su área más caudal de los lóbulos caudales, es donde debemos inspeccionar para tratar de observar parásitos en la luz de los bronquios, y de todas formas aquí el parénquima pulmonar nos está mostrando una serie de cambios de color rojo intenso, pequeños foquitos blanquecinos que probablemente correspondan a la respuesta inflamatoria asociada a la respuesta inflamatoria bronquial asociada a la presencia de los parásitos, y un compromiso del parénquima alveolar en estos lobulillos de color rojo más intensos, donde microscópicamente seguramente veríamos los focos de neumonía a partir de las larvas parasitarias y de los huevos de los parásitos. Y en esta imagen microscópica justamente estamos viendo, la foto corresponde a una imagen a mayor aumento, estamos en la luz de los alvéolos, aunque no se note, y lo que estamos viendo es en esta luz de los alvéolos larvas parasitarias o huevos larvados con una intensa respuesta granulomatosa, con muchos macrófagos. Todas estas células redonditas y con citoplasma abundante son macrófagos, y algunas células gigantes multinucleadas. Entonces, una neumonía, un foco de neumonía granulomatosa asociada a la infección parasitaria. Dejamos entonces el pulmón y las neumonías y vamos a hablar un poquito sobre cavidad pleural y pleura. Recordemos que el pulmón se encuentra contenido dentro de lo que es la cavidad pleural. Recordemos que la pleura presenta dos láminas, una lámina parietal y una visceral. La hoja parietal de la pleura recubre toda la pared costal, el diafragma y el mediastino, y la hoja visceral recubre el pulmón. Entre ambas hojas queda la cavidad pleural, que normalmente tiene una muy pequeña cantidad de líquido translúcido, de 1 o 2 mililitros. Esa pleura, ya sea parietal o visceral, está compuesta por células mesoteliales que asientan sobre una membrana basal, y luego hay una pequeña cantidad de tejido conectivo bien irrigado por vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Y es muy similar la respuesta de la serosa pleural a la del pericardio que describimos en la unidad del sistema circulatorio. Arrancamos hablando de los contenidos anormales que podemos encontrar en la cavidad pleural. Hay una serie de posibilidades de encontrar contenidos no inflamatorios en la cavidad pleural. La imagen nos está mostrando una atelectasia masiva del pulmón. Esta foto la pusimos como ejemplo cuando describimos la atelectasia, y en este caso la volvemos a poner como ejemplo para hacer referencia al neumotórax, entendiendo por neumotórax a la presencia de aire o gas en la cavidad pleural, y que desde esta presencia de aire ser importante en la cavidad pleural conduce a la atelectasia en distintos grados, y en este caso una atelectasia masiva incompatible con la vida. Digamos, ¿cuál puede ser la fuente o el origen de la presencia de gas en la cavidad pleural? Este neumotórax puede ser espontáneo o puede ser traumático. El neumotórax primario espontáneo resulta de la ruptura de bullas de aire presentes en el pulmón sin que exista ninguna enfermedad pulmonar aparente. En cambio, cuando hablamos de neumotórax espontáneo secundario, nos referimos al que resulta
justamente secundario a algún otro proceso de enfermedad previa. Entonces, puede ser que encontremos neumotórax en el contexto de la ruptura de bullas enfisematosas que se han formado durante el desarrollo de una neumonía, por ejemplo, de una bronconeumonía, o bullas enfisematosas que se forman en situaciones de anestesia, de lo que se describe como barotrauma, es decir, la ventilación, a partir de la ventilación forzada durante la anestesia, en contextos de asma o de bronquitis crónica o tromboembolismos. Entonces, todas lesiones pulmonares que pueden llevar a desarrollo de áreas de enfisema y junto con ese enfisema, bullas enfisematosas. Entonces, esas ampollas de aire pueden sufrir espontáneamente una ruptura y se habla de neumotórax espontáneo secundario. ¿Secundario a qué? A procesos de enfermedad pulmonar. En el neumotórax espontáneo primario se supone que no hay enfermedad asociada y que sí ocurre esa ruptura también de ampollitas de aire, pero presentes en un pulmón de un animal que no registraba enfermedad pulmonar evidente. El neumotórax traumático es el ejemplo que estamos viendo. Generalmente resulta de algún traumatismo accidental, como puede ser en este contexto había sido el ataque, la perforación de la pared costal por el ataque de un canino a este animal, a este porcino. También puede ser como una complicación en las maniobras de resucitación de un animal, o como una complicación, un neumotórax traumático secundario, por ejemplo, la biopsia pulmonar. Entonces, neumotórax, presencia de gas o aire en la cavidad pleural y en general, de acuerdo a la cantidad que ingrese, si es muy poco el aire que ingresa puede ser reabsorbido sin mayores consecuencias, pero si no, puede llevar a a distintos grados de atelectasia pulmonar. Otro de los contenidos anormales, no inflamatorios, posibles de ver en la cavidad pleural, es el hidrotórax, es decir, el acúmulo en el espacio pleural de trasudado, un trasudado claro, un trasudado acuoso, transparente o ligeramente amarillento, bajo en proteínas, con muy poca presencia de células, y los mecanismos de desarrollo del hidrotórax son muy similares a cuando describíamos las causas y la patogenia del edema pulmonar. Podemos encontrar hidrotórax causado por un incremento de la presión venosa, por una obstrucción linfática, mucho más raramente que acompañe una situación de hipoproteinemia. Es bastante frecuente encontrar hidrotórax en los gatos en contextos de cardiomiopatía, ya sea fallo cardíaco izquierdo o fallo cardíaco derecho. También lo podemos encontrar asociado a otras enfermedades, por ejemplo la enfermedad del corazón en mora que describíamos por deficiencia de vitamina E y selenio en el cerdo en su momento. El quilotórax, que es lo que estamos observando en esta foto, este acúmulo en el espacio pleural de linfa, una linfa de aspecto lechoso, con alto contenido de triglicéridos y con presencia abundante de linfocitos. El quilotórax es bastante frecuente de ver en gatos y en menor medida en caninos. En la mayor parte de los casos puede ser idiopático, pero también, al igual que lo que describíamos en hidrotórax, puede ser que el quilotórax esté acompañando cardiomiopatías y sobre todo situaciones de fallo cardíaco del lado derecho que llevan a un incremento de la presión venosa central que impide que la linfa desagote en la vena cava, o sea, desde el conducto torácico y dentro de la vena cava. El aumento de la presión vascular que ocurre en el desarrollo de un fallo cardíaco congestivo, bueno, entonces ese aumento de la presión hidrostática impide también que la linfa desde el conducto torácico se vuelque a la vena cava. También puede ser que el quilotórax sea secundario a una trombosis de la vena cava
o a la presencia de masas inflamatorias o neoplásicas en el conducto torácico, o masas torácicas que estén comprimiendo, entonces también el conducto torácico, como puede ser un timoma o granuloma, o neoplasias que directamente estén comprometiendo el propio conducto torácico, como podría ser un linfoma. El quilotórax, como estamos viendo en este caso, favorece el desarrollo de atelectasia, de un pulmón que también sufre atelectasia. La otra condición de un contenido anormal no inflamatorio en la cavidad pleural es la presencia de sangre en la cavidad pleural, y esto lo llamamos hemotórax. En general, el hemotórax tiene un origen traumático, es secundario a la ruptura de vasos sanguíneos. Y también puede ser que lo observemos en contextos de coagulopatías, como pueden darse en la toxicidad por rodenticidas, o sea, venenos hemorragíparos o anticoagulantes, o la ruptura de tumores altamente vascularizados. Esto también lo hablábamos en contenidos anormales del pericardio. Por ejemplo, en los caninos, la ruptura de un hemangiosarcoma de localización cardíaca y eventualmente pulmonar, a consecuencia de un hemotórax, a consecuencia de la torsión de un lóbulo pulmonar, o de la ruptura de vasos, como decíamos, pero secundario a la erosión por procesos inflamatorios o neoplásicos, masas inflamatorias o neoplásicas que terminan horadando, erosionando los vasos sanguíneos. Allí se favorece esa ruptura de esos vasos sanguíneos pulmonares y con ello el hemotórax. Y en esta imagen, lo que estamos viendo también en un felino, es una abundante colecta en cavidad torácica de un color amarillento, pardo amarillento. Es un ejemplo de un piotórax, también lo podemos llamar empiema torácico. En este caso, la colecta es una colecta purulenta, pero ya si hablamos de un piotórax, siempre lo vamos a ver en relación con algún proceso inflamatorio o pulmonar o pleural. En este caso estamos observando un piotórax y una pleuritis piogranulomatosa. Entonces, una colecta abundante purulenta es factible de ver en relación con las bronconeumonías supurativas o con las rupturas de los abscesos pulmonares que hemos descrito anteriormente. La pleura, como cualquier mesotelio, puede sufrir cambios inflamatorios. Y hablamos de pleuritis. Y las clasificamos a las pleuritis del mismo modo que clasificamos las pericarditis y que más adelante clasificaremos las peritonitis. Es decir, las respuestas de las serosas frente a las noxas es similar. En sí misma, la pleura, sus células mesoteliales, no tienen una gran capacidad de respuesta frente a la agresión, se necrosan y se descaman, tienen una capacidad de mitosis basal, o sea que si bien hay posibilidades de multiplicación celular para reemplazar las células que van muriendo, la posibilidad de respuesta frente a las noxas no está muy bien entendida y en general frente a una injuria, a una noxa, las células mesoteliales son bien planitas normalmente, se vuelven cuboidales y en general estimulan a una respuesta, a una mayor producción de colágeno propio del mesotelio y a la proliferación de pequeños capilares. Es decir que, en general, en las pleuritis, el cambio a nivel pleural, el mesotelio sufre necrosis y descamación, sufre transformación de las células a células cúbicas, puede haber un poquito de hipertrofia y no mucho más, y sí una estimulación por parte de la propia célula mesotelial a la proliferación de tejido conectivo y de vasos sanguíneos y a la formación de un tejido de granulación para tratar de resolver
esa lesión pleural. Desde el punto de vista de la clasificación, las pleuritis se clasifican por su curso, agudo, subagudo, crónico, por la vía de ingreso de la noxa, hematógeno por contigüidad o también por penetración directa, y la forma anatomopatológica, que es similar a la de las pericarditis, serosa, serofibrinosa, fibrinosa, supurativa y granulomatosa. Y los agentes causales de pleuritis, básicamente pensamos en agentes infecciosos, virus, bacterias y hongos. Fijémonos que en las distintas especies, las bacterias que forman parte de la familia Pasteurelaceae, con Mannheimia hemolítica, Histophilus somni, Pasteurella multocida en los bovinos, Actinobacillus pleuropneumoniae y Pasteurella multocida en los porcinos, fíjense, Pasteurella multocida también en los felinos. Son todas bacterias, digamos que la idea general es que todas aquellas bacterias que posiblemente causan bronconeumonía fibrinosa, bueno, justamente van a provocar neumonía y pleuritis, pero también algunas bacterias que tienen más predisposición a desarrollar pleuritis y no necesariamente neumonía, como puede ser el caso de Haemophilus parasuis o Streptococcus suis. A veces estas bacterias en el cerdo generan policerositis que pueden ir con o sin neumonía. Lo mismo en el equino, Streptococcus equis, Streptococcus subepidemicus, nocardia, pueden generar exuberantes, respuesta inflamatoria a nivel pleural. Y ponemos como ejemplo nuevamente al coronavirus, es el único virus que estamos nombrando de la peritonitis infecciosa felina, porque justamente es un virus que provoca inflamación de todas las serosas y también de la pleura, una pleuritis granulomatosa. Algunas imágenes de pleuritis, en este caso en un ovino, un pulmón que está prácticamente irreconocible, envuelto por una película, una membrana completa de fibrina. En este caso, en el contexto de una infección por Histophilus somni que da pleuritis y bronconeumonía fibrinosa muy exuberante, muy similar a la infección por Mannheimia hemolítica en los bovinos. Estamos viendo la adherencia, la cantidad de fibrina y de líquido presente. Y fíjense, esta foto está linda porque no solo estamos observando la pleura visceral, sino el aumento del grosor de la pleura parietal y el aspecto velloso, casi en pan y manteca, como también se describe las pericarditis fibrinosas. En este caso, un pulmón de un equino con toda una muy extensa área de pleuritis fibrino-purulenta, pero ya crónica. Es probable que aquí también esté ya no solo un exudado fibrino-purulento, sino empezando a ocurrir adherencias pleurales con organización, con inicio de proliferación de tejido de granulación e ir hacia una fibrosis pleural. En este caso, lo que nos describe la foto, o lo que nos aclara la foto, es que se trata de un ejemplo de una pleuritis fibrino-purulenta secundaria a la ruptura de un absceso pulmonar. Y también en este ejemplo, el ejemplo de un felino con una colecta, un piotórax bien evidente y esta colecta un poquito achocolatada, y todo este material blanquecino hace referencia a la fibrina, una pleuritis fibrino-purulenta con piotórax, también secundaria a la ruptura de absceso pulmonar. Y esos abscesos pulmonares quedan desarrollados seguramente en contextos de bronconeumonía supurativa. Y ya para ir terminando y dejar para el final unos poquitos comentarios relacionados con la fisiopatología pulmonar, para terminar con la descripción de los principales procesos patológicos del pulmón, vamos a hacer una muy breve referencia a las neoplasias pulmonares. Podemos encontrar neoplasias en el pulmón, tumores primarios, tanto de origen epitelial como mesenquimático. Pero son más frecuentes los tumores primarios de origen epitelial.
y vamos a pensarlos en el contexto de las neoplasias que afectan centralmente a caninos y felinos. Dentro de estos tumores primarios de origen epitelial, las formas malignas son más frecuentes en caninos y felinos que las formas benignas. Y para pensar cuáles son los tumores posibles de ver en el pulmón, nuevamente pensamos en las distintas estructuras que constituyen al pulmón, donde hay todo un componente epitelial que tapiza todo el sistema de conducción, de transición, también hay epitelio alveolar, y luego hay un importante componente glandular a lo largo de lo que es el sistema de conducción. Entonces, como neoplasias benignas podemos encontrar papilomas que desarrollarán a partir del epitelio de las vías aéreas, o sea, de las vías bronquiales, y adenomas a partir de las glándulas en los bronquios. Pero decíamos que en caninos y felinos las formas malignas son las más frecuentes. Y en ese caso, los nombres, o sea, en general, si estamos hablando de neoplasias de origen epitelial, vamos a pensar en los epitelios de revestimiento, en el epitelio del alvéolo y en el epitelio presente en las glándulas bronquiales. Y a partir de esos elementos epiteliales, de esas células epiteliales, es que los distintos tipos celulares pueden sufrir transformación anaplásica y dar lugar al desarrollo, transformación celular y dar lugar al desarrollo de un carcinoma. Entonces, hablaremos de un carcinoma broncogénico, carcinoma bronquiolar, carcinoma alveolar o carcinoma de glándulas bronquiales. En términos generales, ¿cómo podemos darnos cuenta en la inspección de un pulmón de canino o felino a la necropsia que estamos frente a una neoplasia pulmonar, a una neoplasia primaria pulmonar? Es pensando en que en general en las neoplasias primarias pulmonares siempre va a haber alguna masa neoplásica de mayor volumen e importancia. Ocurre que con las neoplasias pulmonares malignas existe la real posibilidad que esa masa neoplásica o ese foco neoplásico primario de metástasis intrapulmonares. Entonces, el esquema lo que nos está mostrando es el esquema de un pulmón donde distinguimos una masa mucho más voluminosa e interpretamos como que esa masa corresponde a una neoplasia primaria pulmonar, y luego múltiples masas de tamaño variable que comprometen el resto del parénquima pulmonar y que interpretamos como metástasis intrapulmonares. ¿Qué podemos decir en términos generales respecto de las neoplasias pulmonares, pensando en estas neoplasias epiteliales que describíamos? Que si en la inspección macroscópica del pulmón nos encontramos con masas de un volumen considerable y que se localizan principalmente en la zona del ilio pulmonar, es decir, en las áreas más mediales o centrales del pulmón, esos tumores probablemente sean de origen bronquial. Los carcinomas broncogénicos, entonces, suelen ser masas grandes y solitarias que se ubican en la zona central o del ilio pulmonar. Mientras que si las masas que encontramos son múltiples y más numerosas y las encontramos localizadas en la periferia del pulmón, pensaremos en tumores de origen bronquiolo alveolar. En general, los tumores, las neoplasias que se originan en la unión bronquiolo alveolar suelen ser multicéntricas, a diferencia de las que se originan a nivel bronquial, y dar metástasis periféricas. Estos son algunos comentarios generales para tener una pequeña referencia o idea respecto de las neoplasias pulmonares, que no son de fácil diagnóstico, ni macro ni microscópicamente. Fue un hallazgo de canino de un tumor con varias grandes masas pulmonares y que dan idea de metástasis intrapulmonares, el ejemplo de un carcinoma pulmonar. En general decíamos que estas neoplasias epiteliales son mucho más importantes en
en caninos y felinos, y donde priman sobre todo las neoplasias carcinomatosas, pero bueno, acá me echamos una pequeña imagen de una superficie de corte de un pulmón de un ovino, para recordar que así como nombrábamos en los ovinos un carcinoma nasal de origen viral, carcinoma o tumor nasal enzootico ovino, también los retrovirus pueden en los ovinos dar lugar al desarrollo de neoplasia pulmonar, de adenocarcinoma pulmonar. Y por eso esta imagen donde encontramos grandes masas, extensas masas en este segmento pulmonar, de tejido neoplásico, identificado al microscopio como adenocarcinoma pulmonar. Si este hallazgo es en un ovino, en general, entonces lo relacionaríamos a este hallazgo, a la presencia de un adenocarcinoma pulmonar en un ovino, con un origen infeccioso a partir de retrovirus con capacidad oncogénica. Los tumores primarios de origen mesenquimático en el pulmón son mucho menos frecuentes. Podemos encontrar las formas benignas de las neoplasias vasculares, hemangioma, o también su forma maligna, hemangiosarcoma, o también a partir del componente cartilaginoso de los bronquios, el desarrollo de condrosarcomas u osteosarcomas. Pero en realidad, más que los tumores primarios de origen mesenquimático, e incluso de origen epitelial, más que los tumores primarios, es mucho más frecuente el hallazgo de tumores metastásicos. Y esto siempre pensando en las distintas especies, encontrando ejemplos en las distintas especies domésticas, pero sobre todo pensando en caninos y felinos. Entonces, es frecuente encontrar metástasis de otras neoplasias a distancia en el pulmón, por ejemplo, a partir de carcinomas de mama en caninos y felinos, es bien frecuente. Eventualmente en una hembra bovina, metástasis pulmonares a partir de un adenocarcinoma uterino, o, bueno, esto también el melanoma maligno es una neoplasia bastante frecuente en los equinos, así que podríamos encontrar metástasis internas que comprometan el pulmón, o a partir y nuevamente pensando en caninos y felinos, metástasis de hemangiosarcoma, de osteosarcoma, de fibrosarcoma. ¿Cómo podríamos diferenciar entonces que estamos frente a neoplasias metastásicas y no a neoplasias primarias? Porque acá estamos nombrando hemangiosarcoma, osteosarcoma o condrosarcoma como neoplasias primarias y también las estamos nombrando como neoplasias metastásicas. En general, en las neoplasias metastásicas, idealmente podríamos encontrar la masa neoplásica primaria en otro órgano, y además, como resultado de la vía linfohematógena por la que llegan las células tumorales, estas células tumorales van a sembrarse en toda la extensión del pulmón, con lo cual las metástasis pulmonares van a ser múltiples, generalizadas en el pulmón, de tamaños más o menos similares en cuanto a su desarrollo. Y acá me estaba olvidando y lo incluí entonces como un recuadro, para recordar que no solo estamos hablando del pulmón, de las estructuras pulmonares, de ventilación, sino también de la pleura. Y la pleura, al igual que lo que ocurre con el resto de las serosas, pericardio o peritoneo, puede sufrir un tipo de neoplasia que es el mesotelioma. El mesotelioma, neoplasia a partir de las células mesoteliales, siempre en los animales se trata de una neoplasia maligna. O sea, si bien su terminación, ese oma, puede recordarnos a las neoplasias benignas, en realidad el mesotelioma, por su comportamiento, por sus características celulares, por su capacidad de expansión y de compromiso en las serosas, se lo considera una neoplasia maligna. Entonces decíamos, ¿qué podríamos tomar como referencia que estamos en un pulmón que lo que presenta son masas neoplásicas metastásicas y no primarias? Bueno, lo que señalábamos o comentábamos recién, y ahora lo tenemos en el esquema.
la presencia de múltiples nódulos de distribución generalizada en el parénquima pulmonar. Algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un caso de un canino. Área de glándula tiroides, carcinoma tiroideo. Muy maligno, a diferencia de los humanos, de los seres humanos. No es de tan frecuente presentación, pero cuando se presenta suele tener un comportamiento muy maligno, y acá estamos observando en el pulmón múltiples nódulos, sembrados de nódulos que son focos metastásicos de un carcinoma tiroideo. Aquí también las múltiples manchitas que estamos observando son de color negro. Estamos observando un pulmón con metástasis de un melanoma en un canino. Cada uno de estos foquitos blancos, si los pudiéramos tocar, son bien firmes, aduros, sembrado todo el pulmón, y es un ejemplo en un canino de una metástasis pulmonar de un osteosarcoma. Lo mismo acá, múltiples nódulos, sembrado de nódulos de tamaño variable, en gran cantidad en ambos pulmones, con compromiso de todo el parénquima pulmonar, nuevamente un ejemplo en canino de la metástasis de un adenocarcinoma mamario. Y el ejemplo de mesoteliomas, acá sí, el mesotelioma lo podemos encontrar en las distintas especies domésticas, en el bovino, en el equino, en cualquiera de las especies domésticas. Estamos observando una pleura costal de un equino con un mesotelioma. Prestemos atención la gran cantidad de nódulos y cómo estas masas nodulares por ahí podrían recordar y confundir y tener la necesidad de diferenciar si estamos frente a un mesotelioma o a, por ejemplo, una tuberculosis. Y de hecho, a veces las consultas mediante material para histopatología, sobre todo en bovinos, donde de pronto la presencia de un mesotelioma tranquilamente puede ser confundida con una tuberculosis perlada de las serosas. En este caso también un mesotelioma, pero en un felino, con un importante compromiso de pleura y de pericardio, pleura visceral, y acá se está observando el saco pericárdico también con nódulos tumorales.